Con mucho gusto estamos recibiendo al doctor Gustavo Subía, al fiscal de menores Gustavo Subía. Doctor, buenas tardes, gracias por estar acá. Buenas tardes, gracias a ustedes. Que ha tenido unas 72 horas muy sacudidas. Muy movidas, ¿no? No me quejo. Por estar de turno, ¿no? Estar de turno y estar en este tema. Le ha tocado el caso de la pasiva. Una primera reflexión general y después vamos a detalles. La primera reflexión general es muchos años con esto. ese sentimiento ambivalente entre que, por un lado, el tema ha tenido mucha difusión y eso posibilita hablar de otros temas, que creo que es para lo que estamos acá, y por el otro lado un sentimiento un poco contradictorio porque tienen que pasar estas cosas para que nos demos cuenta de que estas cosas pasan. Parece un trabalenguas, pero estas cosas pasan en lugares donde no hay cámaras, donde no se puede filmar, donde un almacenero apenas vive con su familia y si él es muerto vemos los problemas que se le ocasiona a la familia. Entonces, el hecho de que haya un video, por un lado, muestra la realidad, pero por el otro lado no puede escandalizar como si esto nadie lo supiera. Claro. Una cuestión vinculada a ese mismo tema. ¿Cómo llega primero ese video a la prensa que a la justicia? ¿Y cómo, en medio del procedimiento judicial, es decir, se está tomando declaraciones al imputado, a los testigos, en fin, y mientras lo vemos por televisión, en la sede judicial el video no está? ¿Cómo pueden pasar también esas cosas? Bueno, estamos en el Uruguay. Esa es una primera manifestación genérica. Esas cosas pueden pasar, suceden, y en alguna oportunidad, hace ya un año, yo tuve oportunidad de elevar al fiscal de corte de la época un memorándum hablando de todas las falencias que nosotros tenemos a nivel del trabajo con menores infractores. Ese memorándum luego fue elevado a la Suprema Corte de Justicia y en algunos aspectos se han habido modificaciones. Tenemos otros aspectos graves a veces. En el momento de la identificación de un testigo, de un eventual imputado, que vienen las víctimas y a través de un espejo, todavía seguimos teniendo, a pesar de que yo solicité y se taparon unas fisuras por las cuales se escuchaban las conversaciones de un lado y del otro, hoy como se taparon las fisuras, hay que elevar la voz para hacerse oír del otro lado por parte de los indagados. Hay que elevar la voz a decibeles muy altos, porque si no, no se escucha. Bueno, ¿hay algún policía que le saca una foto con el celular en las comisarías y le lleva a los testigos a otra pieza a ver si ese puede ser? Tenemos que modificar, ahí entraríamos en otro tema. Eso, ¿no? Tenemos que llegar a un código de proceso penal que tenga garantías, que esté ayornado con los mínimos derechos humanos, que hoy no lo está. Y tenemos que ayornar también en todo el sistema procesal penal en general, inclusive el nuestro de menores infractores, que es superior, porque nosotros tenemos proceso oral, pero que el fiscal se entera de las cosas cuando llega al juzgado o no tiene copia ni siquiera de las actuaciones policiales, ni sabe con qué se va a enfrentar. Bueno, pero eso creo que nos vamos un poquito de tema. Pero para no irnos de este tema, se ha hablado de cinismo, se ha hablado de frialdad del menor asesino e incluso del otro procesado. ¿Usted qué puede decir públicamente? Bueno, uno hace evaluaciones muy subjetivas, muy externas. Yo no soy un perito como para hablar de las reacciones profundas, pero la primera, la que hacemos a partir nada más que de nuestra experiencia de vida, es verdad. Los muchachos estos tenían más que cinismo o frialdad, un desparpajo. Esa creo que es la palabra, con contestaciones en tonos como molestos. Bueno, ¿es excepcional eso o usted está viendo que esto está siendo una práctica común actualmente en los delitos? No es excepcional y lamentablemente creo que eso pertenece a otro tema que ojalá nos dé el tiempo para abordar, que es una subcultura que se está generando en determinados ámbitos frente a lo que es el sistema judicial, a lo que es el sistema policial, a lo que es el sistema imperante de la cultura dominante o de valores de la cultura dominante. Se está generando con cada vez mayor intensidad una especie de subcultura que te contesto mal, o te contesto inclusive con insultos, o no te contesto, o gesticulo en forma hiperabundante, con una acción de desdén. ¿Y cómo se para eso? ¿Cómo se para? Bueno, entonces entramos en tema. No, todavía no. Usted pidió, estaba leyendo, solicitó una medida que a mí me resulta insólita, o por lo menos es la primera vez que siento, que escucho, que un fiscal pide una medida de este tipo. Usted pidió que se le confiscara la ropa a uno de estos menores. Incautara, esa es la palabra. Que se le incautara. ¿Es un pedido habitual o realmente la sensación que tengo de que...? Lo he hecho en otras oportunidades y en esta oportunidad, por esto que estamos diciendo tiene mayor difusión, porque este hecho tuvo mayor difusión y repito, por un lado me congratulo y por otro lado
no me congratulo porque todos estos hechos tendrían que tener gran difusión para que pongamos las barbas en remojo. Pero lo que usted dice, sí, efectivamente yo pedí la confiscación porque esas prendas, según confesión expresa de los menores, fueron compradas con el dinero que fue producto a partir de la muerte de este empleado de la pasiva. Entonces, lo que se adquiere con plata robada, y eso a nivel de narcotráfico se aplica, y por qué no se va a aplicar a nivel de menores que tenía arriba de él, capaz que tenía 12.000 pesos puestos con el dinero que había sustraído con sangre. Obviamente, a mi juicio... ¿Pero el juez no accedió a eso? El juez no lo dispuso. A mi juicio, ese adolescente tiene que ser educado desde el vamos, es decir, desde una medida de ese tipo. Tú compras con dinero robado, las prendas que compraste se te sacan y entra con otros championes que serían los que tenía originariamente, que sospecho que también serían buenos. Los medios argentinos hacían especial hincapié hace 2 días en internet, uno lo veía y escuchando radios de mañana, en el poco tiempo de reclusión que puede llegar a estar un asesino de estas características. Sí, su opinión ha sido muy clara, pero bueno, si la repite le agradezco. No sé, usted habla de un código hiperbenigno cuando hablamos del código de 2004, de la niñez y la adolescencia. Un código, resumo la opinión general mía en estos temas que ya lo he repetido hasta el cansancio y después vamos al caso particular. Código hiperbenigno porque somos a veces el país del péndulo. Nos vamos de una punta para la otra permanentemente y entonces en ese movimiento pendular no llegamos nunca o no se observa en muchas cosas el justo equilibrio. Este código, y aplicándolo al caso particular, creo que ya se va a entender. Yo como fiscal tengo un máximo para pedir que son 5 años, que ya de por sí es una pena muy benigna, no hiper, benigna, porque estamos hablando que el adulto de este caso puede tener hasta 30 años de reclusión. Y el menor de este caso, por una diferencia de 2 años, el adulto tenía 19 y este tenía 17, el menor en este caso va a tener entonces un máximo de reclusión de 5. A mí me parece en principio correcto que existan estas diferencias entre los adultos y los menores, por eso no estoy de acuerdo con la baja de la edad, que es otro tema. Ahora, yo como fiscal pido 5. Mi experiencia habitual me indica de que los jueces siempre descienden las medidas socioeducativas privativas de libertad que yo solicito. A veces las descienden mucho los jueces. Pero supongamos que en este caso yo pido 5 y el juez da 4, que me parecería un guarismo superior a lo habitual aún en estos casos. ¿Se dice que los jueces dan 1 o 2 años nomás? Los jueces están en este tipo de casos entre los 2 años y medio, 3 años y medio. Eso es un poco... No me obliga ahora a hacer una memorización de quantum porque obviamente todo el mundo... Me quedo sin palabras. Cuando me dice que en caso de esto usted pide 5 y un juez pide 2, 2 y medio. Yo pido 5. Supongamos que el juez me llegue a dar 4 años de internación, que está legalmente habilitado para ello, por eso código hiperbenigno. Pero la realidad indica que como también por este código el muchacho puede pedir salir en libertad en cualquier momento de la causa, generalmente al 50% del guarismo que el juez le impone pide para obtener la libertad. Otro tipo de mecanismo, una libertad asistida, que es concurrir una vez por semana, por ejemplo, determinado, pero queda en libertad. Entonces, a los 2 años este joven podría, de acuerdo a este código y los parámetros habituales o antes, quedar en libertad. Pero ya a los pocos meses, supongamos a los 10 meses, 11 meses, es muy habitual que se pidan salidas para visitas a otros familiares, al padre, a la madre, a la novia. Entonces, de repente este joven puede andar por nuestras calles de aquí a 10 meses. No es en absoluto extraño. Todo dependerá de caso y caso. Este caso ha sido... Cuando usted va al Parlamento y plantea esto, porque en la Constitución de Constitución y Código lo he dicho más de una vez, ¿qué le dicen del otro lado? Más bien, no me dicen. Más bien hay silencio. Porque creo yo que rebatir estas realidades es muy duro. Hay sí otra posición, una posición abolicionista, minimalista, que a nivel de todo el derecho penal desde hace ya décadas, que empuja la idea de que no deben, en última instancia, ni siquiera de existir condenas, no deben de existir penas, no deben de existir internaciones, las cárceles son para torturar, que más que nada en la década de los 60 Foucault fue uno de los exponentes más intensos. Cuando yo hablo de estos temas digo... ¿No hay en Uruguay, digamos, defensores de esta posición extremista? Hay. Extrema. Hay. El Código de la Niñez y la Adolescencia abolió cualquier medida punitiva con las tentativas de hurto. Hace apenas menos... Bueno, eso se reinstauró, digamos.
Se restauró parcialmente, es un abolicionismo parcial. Hoy no se puede internar a ningún joven que tenga 8 tentativas de hurto. Tengo el caso, lo he citado en otro programa, el muchacho ya nos conocemos, nos sonreímos, me ve y se ríe, yo lo veo y me río. Llega con una sonrisa de oreja a oreja al juzgado, porque él, por suerte, se especializa, por suerte entre comillas, se especializa en hurtos. No ha ingresado en la otra categoría, es muy jovencito también. Si lo descubre, larga todo. Si lo descubre, es tentativa de hurto. Y si no lo descubren, es hurto. Y si no lo descubren, el hurto, vaya usted después a agarrarlo, hoy por hoy. Entonces, cuando a él lo agarran, viene el juzgado diciendo, yo tengo una tentativa de hurto. Por lo tanto, 1, 2, 5, 10. Él va en 5 veces más o menos, que yo le llevo la cuenta. Pero puede llegar a las 15 veces, porque es todavía muy jovencito, y nunca va a llegar a ir internado. Si eso no es abolicionismo, está pegando en el palo. Claro. No, pero bueno, porque no se plantea lo extremo que usted decía. No se plantea en términos internacional conceptuales, pero en términos reales sí. Claro. Yo no sé si cómo es en Argentina, Brasil y Chile, en Estados Unidos, en Inglaterra. Bueno, Estados Unidos es federal, puede tener distintos estados con distintas cuestiones. En Estados Unidos, que yo sepa, y en Inglaterra, un menor en el papel puede recibir condenas de decenas de años. Después hay mecanismos indirectos para, como estos que yo también ahora les relataba. Lo vimos con aquellos niños que tiraron a un menor a otro nenito a las vías, les dieron cadena perpetua y después bajó un poco, ¿no? Claro, ¿y cómo es en Brasil, Chile, Argentina? Bueno, en Brasil, por ejemplo, década del 90, máximo de sanción 3 años de internación, aunque tienen un mecanismo que nos explicaba muy interesante, que es, el adolescente tiene 2 años y 11 meses, comete nuevo delito, si está en un sistema de libertad asistida que se llama, se le vuelve a contar de vuelta. Así que ojo que es benigno, pero para el que no reincide. Claro. Si reincide se transforma en maligno. Bueno, Brasil, 1990, 3 años. Uruguay, 2004, 5 años los que estamos hablando como máximo. Y Chile, en gobierno de Bachelet, 2007, 10 años de máximo de internación. Así que hay una tendencia. Argentina es un tema muy complejo de entender y muy atrasado, además, a nivel de minoridad infractora. No vale ahora la pena tirarlo arriba de la mesa, pero hace un sistema de medida cautelar. Cuando se cumple la mayoría se lo juzga por... Bueno, complejísimo. ¿Este juez del caso fue removido ayer? ¿Es el mismo? No, pero no tiene nada que ver. El doctor Morales es un excelente magistrado, pero fue cambiado que está muchas veces en disputa. Sí, sí. ¿Sigue otro juez? Él ya no tiene más que ver con el caso. De futuro va a existir otro juez en esta causa. Entonces, el tema por eso hablo de la hiperbenignidad, es un código que fue creado pensando en adolescentes que cometen errores, que son esos muchachos como un abolicionista en un trabajo interesante que leí planteaba en Holanda, que vinieron unos chiquilines 2 o 3 veces, le robaron la casa, creo que le incendiaron algo al salir, los daños no fueron mayores, él habló con los chiquilines, habló con los padres a través del sistema judicial, vino el seguro, pagó, y el abolicionista decía, esa es la forma de hacer las cosas. Por supuesto que esa sería la forma de hacer las cosas. Pero yo me pregunto, ¿y quién habla con los muchachos del sábado para llegar a que se entiendan las partes? ¿Con quién se van a entender? Entonces, cuando los abolicionistas o los minimalistas plantean estas hipótesis teóricas, yo lo he aplicado a ese sistema. Yo en el juzgado viene un chiquilín... Y en algunos casos funciona. Claro, y funciona. A veces funciona, a veces no funciona, pero la primera soga, al primario se le tira una soga. Nadie está pensando en masacrar, decapitar adolescentes, ni en aplicar, porque sí, medidas duras. Estamos hablando de que un pintor si pinta, no se le puede decir, no, el blanco no se usa, no, el verde tampoco se usa. El pintor tiene que pintar con todos los colores. Ahora hay que decirle, cuando se necesita blanco, pone blanco puro. Hay reglas, por lo menos ortodoxas y clásicas en la pintura, que el negro puro nunca se usaba. Después se violaron esas reglas. Es decir, los colores, es decir, las sanciones, tienen que estar todas arriba de la mesa, pero estar y apoyarse en que en determinadas conductas las sanciones ya legislativamente tienen que estar establecidas. El tema también, hay otros asuntos asociados. No es simplemente modificando el código y aumentando penas que este asunto se resuelve. Claro, claro. Porque, ¿qué pasa? La historia reciente ha indicado que el aumento de penas no ha servido para mejorar la situación del delito en el país. El aumento de penas, no hablo del sistema penal adolescente, hablo del sistema penal en general. El aumento de penas no ha frenado, ni mucho menos, el aumento del delito. ¿Por qué? Porque al aumento de penas no se lo acompañó con un sistema de recuperación razonablemente aceptable que permita que el que está adentro, si está 2 años más, 1 año más o 14 años más, se lo intente recuperar.
con el actual sistema penitenciario que tenemos, inclusive el de menores, no rehabilitamos a nadie. ¿Qué opina usted a este respecto? No, no estoy tan de acuerdo por lo siguiente. Admito, y eso sí, absolutamente de acuerdo con usted, para decirlo en forma más poética, que tenemos que caminar con las dos piernas. Una pierna se llama izquierda, que yo sepa, y otra pierna se llama derecha. La ironía que trato de plantear